Hola a todos, hoy vamos a hablar del Ho'oponopono, que es una técnica de origen hawaiano y significa rectificar un error. Es una técnica ancestral y se basa en un trabajo interno que lo debe hacer, que lo debe realizar cada uno sin la necesidad de una ayuda o de otra persona. Este trabajo es una sanación que debes hacer sobre ti mismo. No solo te sanarás a ti mismo, sino también a tu entorno, ya que todos estamos interconectados y por lo tanto podemos sanar a otras personas también. Sanando a nosotros mismos, lo estamos sanando a otros. Esta técnica nos permite alejarnos de nuestros pensamientos y no identificarnos con ellos, y conectarnos con nuestro ser interior, que es nuestro ser verdadero. Al mismo tiempo, lo que hacemos es soltar nuestros pensamientos y, por sobre todo, borramos memorias y reparamos. Descubrimos el ser verdadero que tenemos dentro. El Dr. Len es el creador de esta técnica. Dice que venimos a este mundo a borrar, a limpiar nuestras memorias erróneas de nuestros pasados, de nuestros ancestros y de vidas pasadas. Esta técnica nos enseña que todo lo que vemos y experimentamos en nuestro alrededor es nuestra responsabilidad. No solamente lo que hacemos nosotros, sino también lo que hacen otras personas, que son parte de nuestro entorno. O sea que si están en nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Todo lo que vemos son proyecciones de nuestro interior. Si deseamos curar a alguien, debemos curarnos a nosotros mismos. En la medida que nos vamos sanándolo al otro también. Los inconvenientes que vemos o tenemos no son otra cosa que la manifestación de nuestros pensamientos. Con el Ho'oponopono reparamos, aprendemos a estar presentes, a estar conscientes, a no irnos ni al pasado ni al futuro. Con esta técnica iremos aprendiendo a conectarnos con esa parte íntima nuestra que tiene todas las soluciones a nuestros problemas, a los problemas esos que se nos presentan. Y cuando aparezca uno de ellos, aprenderemos a soltarlos en vez de agarrarlo y retenerlo, lo soltaremos y así veremos cómo desaparece de forma milagrosa. Todos los problemas, por más difíciles que parezcan, se originan en nuestra mente. Por lo tanto, la solución está en nosotros mismos. Los problemas son oportunidades que nos presenta la vida para poderlos borrar, para poderlos curar, sanar y así trascenderlos. Siempre detrás de cada problema hay una bendición, porque todo es perfecto y todo nos sirve para despertar y conectar con nuestra divinidad. Todo miramos a los demás a través de nuestras memorias y por eso tenemos un montón de juicios o prejuicios acerca de ellos. Pero cuando los soltamos, los miramos como seres que son divinos. Los pensamientos son ondas de energía que se mueven entre nosotros. Muchos son creados por nosotros mismos, pero la mayoría son creados por otras personas, por nuestro entorno, ya sea escuela, iglesia, padres en primera medida y todos los lugares donde frecuentamos. Nosotros los tomamos como propios.
Em, Muchas veces somos boicoteados por esos mismos pensamientos que nos dicen que algo que deseamos no lo podemos obtener. Cuando ello ocurra, debemos recordar la historia del elefante encadenado de Jorge Bucay. Este cuento narra hace referencia acerca de un niño que iba al circo frecuentemente y al cual le llamaba mucho la atención el elefante. Durante la función veía cómo se paseaba el elefante por todo el escenario y mostraba su gran tamaño y fuerza. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto a una cadena por una de sus patas. Era una pequeña estaca clavada en el suelo. El niño esto le llamaba mucho la atención y pensaba que con semejante tamaño y fuerza, ¿cómo era posible que se quedara tan quieto en vez de arrancar la estaca, la cadena y huir? Entonces le preguntó a su padre y luego a su tío por qué sucedía eso. A lo que ellos le respondieron que se debía a que estaba amaestrado. El niño quedó con esa duda y después, ya siendo grande, una persona le dio otra respuesta y le dijo que el elefante no se escapaba, ya que estaba atado en esa estaca desde que era muy pequeño. Por lo tanto, ya había intentado varias veces salirse de allí hasta que un día, un mal día para él, después de tantos intentos fallidos, aceptó su impotencia y se resignó. Aunque luego ya había crecido y era enorme y poderoso, él se quedó con la idea de su imposibilidad, desconociendo así su poder. Y no lo volvió a intentar nunca más. Así nosotros también en nuestra vida vamos muchas veces estancados, sin tener la confianza para volver a intentar y poder manifestar nuestro poder. El intelecto tiene dos opciones o escape. Vivir comandado por las experiencias pasadas o vivir comandado por la inspiración. Y para que esto se manifieste, se necesita de estar en el presente. Solo así nos podemos conectar con la divinidad. El Ho'oponopono hace hincapié en el conocimiento de las partes que hay en ti. El subconsciente, el intelecto y el supraconsciente. Y en la alineación que debe haber entre ellos. El subconsciente es nuestro niño interior, nuestra parte emocional, donde se almacenan todas nuestras experiencias, tanto buenas como malas. Este subconsciente, este niño interior, no juzga, solo almacena todo lo que vivimos, todas las experiencias que tenemos desde antes que nacemos. Vemos, sentimos y puede crear problemas físicos o mentales. No piensa, solo siente y reacciona como un niño. Es como una computadora con programas, pero a medida que evolucionamos, esos programas también lo hacen. Y los los programas que teníamos, deben ir cambiando, ya que no sirven más. Llega un momento que ya no sirven más. Es ahí cuando aparecen los conflictos. Y debemos empezar a tomar o a actuar de otro modo. La gente que viene a nuestras vidas es porque tienen CDs o programas en común con nosotros. A veces esos lazos son ligeros y se cortan fácilmente.
Esos lazos que nos unen con esas personas son muy ligeros y se cortan fácilmente. Y otras veces no. Nuestro universo está creado por nuestros pensamientos. Todo lo que vemos, ya sea bueno o malo, está en nuestros pensamientos. Por ejemplo, si tu pareja te engaña, es porque tú piensas que todas las parejas o las tuyas te engañan. O si crees que eres malo para los negocios, nunca podrás vivir de los negocios cómodamente. Porque el universo te dará todo lo que pidas, sea bueno o sea malo. Nuestro subconsciente tiene una conexión directa con el supraconsciente, quien a su vez está en permanente conexión con el universo, con la fuente, Dios o divinidad. Es necesario que a nuestro niño interior, subconsciente o el subconsciente, le hablemos con amor. Decirle que lo amamos y amamos sus memorias. Esas memorias que son erróneas y que nos traen conflictos, son las que se repiten en forma continua como problemas. Así los podemos soltar y dejarlos ir. Debemos pedirle perdón a ese niño por haberlo abandonado y pensar mal de él, creyendo un montón de cosas que los demás dicen de nosotros mismos y que afectan a ese niño interior que tenemos dentro, bloqueando su poder y atentando contra su inocencia. Una forma de conectarnos o de conectar con nuestro niño interior es volver a sentirte como un niño. El subconsciente es como una sombra que nos persigue a todos lados. A esa sombra muchas veces lo vimos en las conductas de otros. Son las partes que rechazamos de nosotros mismos. Y cuando lo vemos en otras personas nos causa mucho desagrado. O se expresa en nosotros a través de enfermedades. El supraconsciente es nuestra parte espiritual que está en conexión con la divinidad. El contacto con este se establece a través del subconsciente. Cuando estos componentes, el subconsciente, el consciente y el supraconsciente, están alineados, la persona está en equilibrio y la vida comienza a fluir. El Ho'oponopono requiere la participación de los 4 miembros de la autoidentidad: Dios, el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Si no hay una unidad entre ellos, tu ser está dividido. Y es ahí cuando surgen las enfermedades físicas y emocionales. Si uno mismo no logra conectarse con sus emociones y sentimientos, es incapaz de conocerse a sí mismo y de amarse a sí mismo. De este modo, nadie puede amar a otros, ya que solo estamos, no nos podemos amar a nosotros mismos y no podemos amar a otros tampoco. Cuando estamos con este desequilibrio, lo único que hacemos es pedir un castigo para nosotros, ya que nos sentimos culpables. Cuando estamos alineados, esta integración abarca todo el universo: personas, animales, plantas, cosas animadas e inanimadas, lo que sea. Y ahí es cuando los milagros ocurren y las inspiraciones comienzan a fluir con naturalidad.
experimentamos un gran bienestar. Cuando tienen una emoción negativa, esto te recuerda y avisa que te has desalineado. El Ho'oponopono es un proceso compuesto por 3 elementos: el arrepentimiento, el perdón y la transmutación. El problema es una memoria tóxica actuada. Esta divide la mente contra su ser, contra el amor. Cuando aparece el problema, debemos darnos cuenta que nosotros lo creamos. El Ho'oponopono consiste en realizar una petición a la energía del amor universal e incondicional para cancelar y reemplazar las energías tóxicas que pueden hallarse en uno mismo. Por el amor, inicio el proceso fluyendo a través de la mente espiritual o supraconsciente y continúa a través de la mente consciente o racional y termina en la mente subconsciente o emocional, donde anulan los pensamientos que tengamos en las emociones tóxicas y los reemplaza por la luz del amor. En el Ho'oponopono no hay culpa. No es necesario revivir ningún sufrimiento. No importa saber el porqué del problema, ni quién es el culpable, cuál es el origen, quién lo causó. Lo importante es entregar el problema, dejar de interferir en la solución, dejarlo a la divinidad, que es la que sabe, y ella va a actuar. La petición puede comenzar por decir: divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo para este problema. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí y está causando y creando este problema. Las personas o cosas que se presentan en nuestra vida no lo hacen por casualidad. El motivo son los lazos o ataduras. Son una proyección de uno mismo. Si la decisión, decimos gracias a ese problema o persona que nos irrita, cortamos el lazo que nos unía y la memoria se va en ambas personas. Siempre que haya un problema, debemos buscar dentro nuestro, dentro de nosotros mismos. Los demás son solo un reflejo de nosotros. Las experiencias con los demás nos permiten conectarnos con nosotros mismos. Te relacionas contigo mismo en presencia de otros. No hay nadie a quien salvar allá afuera. Solo nos salvamos a nosotros mismos cuando nos ocupamos de nosotros mismos. Todo lo que vemos afuera se transforma. La finalidad del Ho'oponopono es la de limpiar las memorias del subconsciente que nos hacen ver como seres imperfectos. En realidad somos seres perfectos, una creación del amor divino. El sufrimiento que vemos en los demás son nuestras memorias, que nos hacen ver a los demás como enfermos o carentes. Cuando nos limpiamos a nosotros, lo sanamos al otro. Lo mejor que podemos hacer por el otro es limpiarnos a nosotros mismos. Así lo estaremos ayudando a cualquier otra persona. Lo que los demás dicen o hacen es nuestra proyección. Cuando deje de importarte la opinión de otros o los actos de otros, dejarás de ser una víctima de un sufrimiento.
debemos tomar el 100% de responsabilidad de todo aquello que vemos o que nos sucede y que no nos gusta. Nos debemos preguntar qué es lo que está pasando en nosotros que estamos creando estas situaciones o estamos creando a estas personas con esas actitudes tan desagradables que nos molestan. Poco a poco con las prácticas del Ho'oponopono nos daremos cuenta que los enemigos no existen allá afuera, sino que están en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias y están relacionados con nuestros miedos. Al practicar el Ho'oponopono, iremos sintiendo que tenemos paz, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar los problemas, ni las personas, ni las cosas que nos sucedan. Iremos borrando las memorias y iremos haciendo o evitando que se manifiesten situaciones negativas en nuestras vidas. Los pensamientos son la energía positiva, son la energía más poderosa que tiene el ser humano. La mente, con sus pensamientos, crean toda la realidad que experimentamos. Es por eso que no existen las víctimas. Todos en conjunto somos co-creadores del mundo que tenemos a través de la mente colectiva y tú, el creador de tu propia realidad, a través de tus propios pensamientos. Y lo hacen más poderosos si les añades sentimientos. Tenemos el libre albedrío de elegir pensamientos buenos o malos y crear a través de ellos. O sea, que todo lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. Si estamos conectados con el presente, estamos conectados con la fuente, con la divinidad, con Dios. Y podemos sentirnos protegidos. No tendremos que sentir miedos, ni rabia, ni rencor. Solo podemos sentir fe.